Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este video a cargo de Verónica Murillo, Juan Alejandro Ortiz, Santiago Orozco, José Carlos Pinzón y quien les habla, Sebastián Osorio, estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, de la Facultad de Administración del programa Administración de Empresas. En el presente video tendremos un recorrido entre la década de 1850 y 1950, analizando los hechos legales más representativos en orden cronológico. En estos destacaremos cuál fue su importancia en el momento y cuál es su repercusión en algunos, en la gran mayoría, en la época actual. La Guerra de los Supremos fue un conflicto que tuvo lugar en la República Dominicana entre 1843 y 1856. Fue una lucha política, legal y militar que involucró a varios grupos armados, líderes y que tuvo un profundo impacto en la historia política y social de la República Dominicana. La República Dominicana había logrado su independencia de Haití en 1844, pero en los años siguientes experimentó una serie de conflictos internos y luchas de poder. La guerra se desarrolló en este contexto, un contexto de inestabilidad política y rivalidades regionales. Los supremos eran los bandos en conflicto que estaban liderados por personas llamadas los supremos. El más conocido de ellos fue Juan Pablo Duarte, uno de los padres fundadores de la República Dominicana, quien lideró una facción liberal. En el lado opuesto se encontraba Pedro Santana, un caudillo conservador que buscaba mantener el control y la influencia sobre el país. La guerra involucró diversas facciones y grupos políticos que buscaban el poder y la supremacía de la República Dominicana. Esto incluyó a los azules, partidos liberales liderados por Duarte, y los rojos, partidos conservadores liderados por Santana. Durante la Guerra de los Supremos hubo extensiones extranjeras en el conflicto. En 1849, los Estados Unidos ocuparon la República Dominicana durante un breve periodo de tiempo. Y en 1855, España intentó conquistar la colonia. En estos eventos complicaron aún más la situación. En 1856 se escribe el Tratado de Basilea, que puso fin a la Guerra de los Supremos. Este tratado permitió la reintegración de la República Dominicana a España, aunque la anexión fuera efímera, ya que el país recuperó su independencia en 1865. Los aspectos legales más importantes. El primero fueron los cambios en la estructura legal. La Guerra de los Supremos y sus consecuencias políticas llevaron a los cambios en la estructura legal y política de la República Dominicana. Estos cambios incluyeron la promulgación de nuevas constituciones y leyes que reflejaran las realidades políticas y sociales de la época. El segundo aspecto legal más importante fueron las repercusiones en la independencia. Aunque la Guerra de los Supremos resultó en un breve periodo de anexión a España, la República Dominicana finalmente recuperó su independencia en 1865. Esto destacó la importancia de la lucha por la autodeterminación y la independencia de la historia del país. En resumen, la Guerra de los Supremos fue un conflicto político, legal y militar en la República Dominicana, que tuvo un profundo impacto en la historia del país. Generó una serie de acuerdos y tratados que determinaron la dirección política y legal de la nación de esta época. También resaltó la lucha de la independencia y la determinación de la República Dominicana en un contexto de inestabilidad política en los años 1843 y 1856. La abolición de la esclavitud fue un proceso histórico que se llevó a cabo en diferentes momentos y en varios países a lo largo del tiempo. A continuación se destacan algunos de los aspectos legales más fundamentales relacionados con la abolición de la esclavitud en contextos históricos muy importantes. Ley de abolición de trata de esclavos en 1808 en Reino Unido. En 1807 el Parlamento británico aprobó la ley de la abolición de la trata de esclavos que prohibía el comercio transatlántico de esclavos en el Imperio Británico. En 1808, esta ley entró en vigor, marcando un paso importante a la abolición de la esclavitud en el Reino Unido y sus colonias.
Segundo, tendremos la emancipación de Reino Unido en 1833. El Parlamento británico aprobó la Ley de la Emancipación, que inició un proceso gradual de emancipación de los esclavos en las colonias británicas. Esta ley inició un periodo de transición en el que los esclavos liberados trabajaron como aprendices durante un periodo de tiempo antes de obtener su plena libertad. Tercero, tendremos la proclamación de la emancipación en Estados Unidos. 30 años después, en 1633, el presidente Abraham Lincoln emitió la proclamación de la emancipación el 1 de enero en 1833. Esta proclamación declaró que todos los esclavos en los estados rebeldes del sur estaban por la presente, ya desde ese día y para siempre, libres. Sin embargo, la abolición de la esclavitud en Estados Unidos se logró completamente con la aprobación de la 13ª enmienda a la Constitución en 1865. La ley Áurea en 1888. Brasil fue el último país de América en abolir la esclavitud. En 1888 la princesa Isabel firmó la ley Áurea, que otorgaba la libertad inmediata a los esclavos en Brasil. Esta ley marcó el final de la esclavitud en Brasil, que había sido el mayor importador de esclavos africanos en el continente. La abolición en otros países como Francia, España y Países Bajos también abolieron la esclavitud en sus colonias en momentos diferentes a lo largo del siglo XIX, siguiendo patrones similares de emancipación gradual o inmediata. En resumen, la abolición de la esclavitud fue un proceso histórico que involucró la promulgación de leyes y proclamaciones claves en varios países, marcando el fin de una institución que había persistido durante varios siglos. Estos pasos legales marcaron un avance significativo en la lucha por los derechos humanos y la igualdad, aunque las consecuencias a largo plazo y las luchas por la igualdad racial continuarán en muchas partes del mundo. Continuaremos con el golpe de Estado. El autogolpe de Estado en Francia de 1851 fue un evento conocido como el golpe de Estado de Luis Napoleón Bonaparte, que llevó al establecimiento del Segundo Imperio francés. Fue un episodio significativo en la historia política de Francia y estuvo marcado por una serie de eventos y cambios legales fundamentales. A continuación se detallan los aspectos más importantes. El primero será el contexto político. Después de la Revolución de 1848, Francia vivió un periodo de gran agitación política y cambio constante de gobiernos. Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte, fue elegido como el presidente de la Segunda República Francesa en 1848. A pesar de que la Constitución limitaba al presidente a un solo mandato de 4 años, Luis Napoleón buscó la reelección en 1851. No pudo obtener el apoyo necesario en el Parlamento para cambiar la Constitución y permitir su reelección. El 2 de diciembre de 1851 se llevó a cabo el golpe de Estado. Luis Napoleón llevó a cabo el golpe de Estado en el que disolvió la Asamblea Nacional y arrestó a líderes políticos opositores. También declaró un estado de sitio en París y en otras ciudades importantes. Para legitimar su gobierno, Luis Napoleón organizó un referéndum en diciembre de 1851. El resultado de este referéndum respaldó su reelección y la creación de un nuevo gobierno. En 1852 se promulgó una nueva constitución, conocida como la Constitución del Segundo Imperio, que otorgaba a Luis Napoleón poderes amplios como el emperador Napoleón III. El 2 de diciembre de 1852, Luis Napoleón fue proclamado como el emperador Napoleón III, restableciendo el Imperio de Francia. Este periodo, conocido como el Segundo Imperio, duró hasta la caída de Napoleón III en 1870. Los aspectos legales fundamentales será el golpe de Estado de 1851 se llevó a cabo dentro del marco legal existente de la Segunda República Francesa. Aunque Luis Napoleón lo hizo sin el apoyo del Parlamento, a pesar de la falta de apoyo parlamentario, buscó legitimar su gobierno mediante un referéndum. La Constitución de 1852 inició un sistema imperial. Luis Napoleón III, como emperador, otorgándole poderes significativos, incluyendo en estos sobre el Ejecutivo y el Legislativo. Aunque la Constitución de 1852 sometió a un referéndum, la legitimidad de este proceso fue muy cuestionada, ya que el referéndum se llevó a cabo en un ambiente de represión política y después del golpe de Estado.
podemos ver cómo el golpe de estado de Luis Napoleón Bonaparte en 1851 marcó el fin de la Segunda República Francesa e inició el Segundo Imperio. Aunque hubo intentos de legitimar el cambio del régimen a través de procesos legales como el referéndum y la promulgación de una nueva constitución, este episodio estuvo marcado por la controversia y la gran represión política. Pasaremos al Código de Comercio de 1853 en Colombia. Es una de las legislaciones más importantes que regula las actividades comerciales y empresariales en el país. Este código ha experimentado varias reformas a lo largo de los años, pero su promulgación en 1853 fue un hito en la historia legal y comercial de Colombia. Algunos de los aspectos legales más importantes que aborda el Código de Comercio de Colombia de 1853 incluye los contratos comerciales. El código regula los contratos comerciales, incluyendo la compraventa mercantil, el contrato de seguro, la letra de cambio, el pagaré y otros tipos de acuerdos comerciales. Tendremos las sociedades comerciales, establece las reglas para la creación y operación de diferentes tipos de sociedades comerciales, como lo es la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad por simplificada. Tendremos también el derecho marítimo. Contiene disposiciones relacionadas con el transporte marítimo, la navegación, los contratos de fletamento y los seguros marítimos. Derechos de quiebra. Regula los procedimientos de quiebra y liquidación para comerciantes y empresas que no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. Títulos valores. Establece normas para la emisión y transferencia de títulos valores, como acciones y bonos. El registro mercantil. Definir los requisitos y procedimientos para el registro de empresas y comerciantes en las cámaras de comercio. Los contratos bancarios. Regula las relaciones entre los bancos y sus clientes, así como otros aspectos relacionados con la banca y las instituciones financieras. El arbitraje comercial, que contiene disposiciones sobre el arbitraje comercial y la resolución de disputas comerciales a través de este mecanismo. La propiedad intelectual, que incluye aspectos relacionados como la protección de la propiedad intelectual, como marcas, patentes y derechos de autor. El Código de Comercio de Colombia de 1853 ha sido modificado y actualizado en varias ocasiones para reflejar las cambiantes condiciones comerciales y legales en el país. Sin embargo, sigue siendo una pieza central de la legislación comercial de Colombia y proporciona el marco legal para las actividades, transacciones y actividades comerciales en todo el país. El Tratado de Kanagawa, firmado en 1854, es un acuerdo histórico entre dos partes, Estados Unidos y Japón, que tuvo un impacto significativo en la apertura de Japón al mundo exterior y en la modernización de este país. Aunque no se centró principalmente en aspectos legales, sus implicaciones legales y políticas fueron fundamentales. Aquí hay algunos de los hechos legales más destacados relacionados con el Tratado de Kanagawa. El primero será la apertura de puertos japoneses. Uno de los aspectos claves del tratado fue la apertura de dos puertos japoneses, llamado Shimoda y Hakodate, para permitir el abastecimiento de barcos estadounidenses que navegan en la región. Esto marcó un cambio importante en la política de aislamiento de Japón, conocida como Sakoku, que había estado en vigor durante más de 2 siglos. El tratado elaborado que los ciudadanos estadounidenses que residen en Japón tendrían ciertos derechos legales y protecciones bajo la ley japonesa. También se acordó que los delitos cometidos por los ciudadanos estadounidenses en Japón serían juzgados por autoridades consulares estadounidenses, lo que marcó el inicio de la extraterritorialidad en Japón. El tratado incluía disposiciones para el pago de indemnizaciones a los estadounidenses que habían sufrido daños durante su estadía en Japón, lo que tenía implicaciones legales importantes en términos de responsabilidad civil y protección de los derechos de los ciudadanos extranjeros. Aunque el Tratado de Kanagawa no estableció plenamente relaciones diplomáticas entre Japón y Estados Unidos, allanó el camino para futuros acuerdos y tratados eventualmente, que establecerían relaciones diplomáticas formales.
El éxito del Tratado de Kanagawa inspiró otros tratados similares entre Japón y otras potencias occidentales, conocidos como los tratados desiguales. Estos tratados abrieron aún más a Japón al comercio y a las relaciones exteriores, aunque a menudo dieron lugar a condiciones desfavorables para Japón en términos de soberanía y control sobre su propio territorio. Podemos ver cómo el Tratado de Kanagawa en 1854 no solo tuvo implicaciones políticas y económicas significativas, sino que también tuvo un impacto legal importante al abrir a Japón al mundo exterior y establecer derechos legales para ciudadanos estadounidenses en Japón y sentar las bases para futuros tratados y relaciones diplomáticas. La Guerra Civil de Colombia de 1854, también conocida como la Guerra Civil de Colombia del 54 al 55 o la Guerra de los Supremos Segunda, fue un conflicto armado que tuvo lugar en Colombia, entonces conocida como la Gran Colombia, que incluía actuales países de Colombia como Venezuela, Ecuador y Panamá. Fue una continuación de la Guerra de los Supremos. El contexto político y social. La Guerra Civil de 1854 tuvo su origen en las tensiones políticas y sociales que existían en la Gran Colombia. Hubo descontento entre liberales y conservadores y también se sumaron factores económicos y regionales. José María Melo, un general conservador, se rebeló contra el gobierno central en Colombia, en Bogotá, en el año 1854. Esta rebelión marcó el inicio de la Guerra Civil. Durante este conflicto se celebró la Convención de Río Negro en 1855, en la cual se promulgó una nueva constitución para la Gran Colombia. Esta constitución, aunque breve, inició una serie de principios liberales, como la supresión de la pena de muerte y la garantía de todos los derechos individuales. Las fuerzas del gobierno central, lideradas por el presidente José María Obando, derrotaron a los rebeldes supremos, incluido José María Melo, en la batalla de La Calera de 1855. Esto puso fin al conflicto. La Constitución de 1858. Tras el fin de la guerra se promulgó una nueva constitución, conocida como la Constitución del 58 de la Gran Colombia. Esta constitución inició un sistema federalista y otorgó cierta autonomía a los Estados miembros, Colombia, Venezuela y Ecuador. La guerra civil y la posterior constitución llevaron a una reorganización política en la Gran Colombia. Se desarrolló una estructura federal con los estados independientes y una figura presidencial con poderes limitados. A pesar de los esfuerzos por mantener la unión de la Gran Colombia, finalmente se desintegró en 1831, antes de la Guerra Civil de 1854. Venezuela y Ecuador se separaron para convertirse en países independientes. La Guerra Civil de 1854 a 1855 y la Constitución del 58 fueron parte de una serie de cambios políticos y legales que sentaron las bases para la Colombia moderna y su sistema federal. Sin embargo, la estabilidad política en la región siguió siendo un desafío en los años siguientes. La Constitución Neogranadina de 1858 fue un documento legal fundamental en la historia de Colombia. Fue conocida como la Confederación Granadina en ese momento. Esta constitución inició un nuevo marco político y legal para la Confederación Granadina después de la Guerra Civil de 1854 a 1855 y la derrota del levantamiento conservador liderado por José María Melo. La Guerra Civil de 1854 a 1855 había dejado a la Confederación Granadina en un estado de inestabilidad política y social. Esta constitución se promulgó en un esfuerzo por restablecer la estabilidad y organizar el sistema político y legal. Fue una característica destacada de la Constitución Neogranadina de 1858. Fue la adopción de un sistema totalmente federal. La Confederación Granadina se dividió en 9 estados independientes, cada uno con su propia constitución y gobierno local. La Constitución limitaba el poder central y otorgaba a los estados una considerable autonomía en asuntos internos. El gobierno central tenía responsabilidades específicas como la defensa y las relaciones exteriores. El poder ejecutivo estaba
a cargo de un presidente de la Confederación, elegido por un periodo de 2 años, sin posibilidad de reelección inmediata. La Constitución fundó un Congreso unicameral, compuesto por representantes de los estados. Los estados enviaban un número de representantes proporcionales a su población. La Constitución garantizaba una serie de derechos individuales como la libertad de expresión y la religión, la inviolabilidad de la correspondencia y la prohibición de la pena de muerte por motivos políticos. La confesión religiosa católica se mantuvo como la religión oficial de la Confederación, pero se garantizaba la libertad religiosa. Luego, se promueve la libertad de comercio y navegación entre los Estados miembros de la Confederación. En medio de todo esto se dieron dificultades a pesar de su implementación y de su promulgación. La Constitución neogranadina de 1858 enfrentó dificultades en su implementación efectiva. La falta de un poder central fuerte y la autonomía de los estados a veces conducen a conflictos y a desafíos para la gobernabilidad. La Constitución estuvo en un vigor durante un periodo relevante, debido a los desafíos de implementación y a la continua inestabilidad política en la región. La Constitución neogranadina de 1858 fue un intento de restablecer un sistema federal en la Confederación Granadina después de la Guerra Civil de 1854 a 1855, o bien conocida como la Segunda Guerra de los Supremos. Aunque introdujo importantes reformas legales y políticas, se enfrentó a desafíos en su implementación y duración debido a la complejidad dinámica política de esta época. La emancipación en 1863 se refiere a la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, que fue promulgada mediante la Proclamación de la Emancipación emitida por el presidente Abraham Lincoln el 1 de enero de 1863 durante la Guerra Civil estadounidense. Esta proclamación marcó un evento crucial en la lucha contra la esclavitud en los Estados Unidos. El 1 de enero de 1863, el presidente Abraham Lincoln emitió la Proclamación de la Emancipación, que declaraba a todos los esclavos en Estados Confederados como libres desde ahora y para siempre. Esta medida fue un paso importante para la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. La Proclamación de la Emancipación se aplicó específicamente a los Estados Confederados que estaban en rebelión contra el gobierno de los Estados Unidos. No afectaba directamente a los estados que seguían bajo el control de la Unión, donde la esclavitud todavía se mantenía. La proclamación tuvo efectos significativos en la guerra civil y en la lucha contra la esclavitud. Abrió las puertas para que los esclavos en estados rebeldes huyeran hacia las líneas del ejército de la Unión y se unieran a las filas del ejército o trabajaran en apoyo con las fuerzas de la Unión. La emancipación allanó el camino para la aprobación de la 13ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que fue rectificada en 1865, y se desarrolló la abolición definitiva de la esclavitud en todo el país. La proclamación de la emancipación tuvo un impacto en la percepción internacional de la guerra civil estadounidense. Ayudó a ganar apoyo en Europa y desalentó la posibilidad de que los Estados Confederados obtuvieran reconocimiento diplomático. Esto dejó un legado y un cambio significativo. La emancipación es vista como un hito crucial en la lucha de los derechos civiles y la igualdad en los Estados Unidos. Si bien la esclavitud no se abolió completamente en ese momento, allanó el camino para el proceso de emancipación y la posterior aprobación de la 13ª enmienda. La proclamación de la emancipación de Abraham Lincoln fue un evento legalmente significativo que contribuyó al fin de la esclavitud en el país y tuvo un profundo impacto en la historia de los derechos civiles y la igualdad en los Estados Unidos. Ley de Derechos Civiles de 1866. La Ley de Derechos Civiles de 1866 fue una importante ley de Estados Unidos que buscaba garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos americanos sin importar su raza o color. Esta ley fue promulgada poco tiempo después de la finalización de la Guerra Civil estadounidense y buscaba proteger los derechos de esos ciudadanos recién liberados, o sea, los afroamericanos. Los puntos claves de esta ley fueron 5.
El primero era la igualdad ante la ley, que decía que cualquier nacido en los Estados Unidos contaría con los mismos derechos bajo la ley. Segundo, los derechos de propiedad que garantizaban el derecho a poseer y vender cualquier tipo de bienes. Esto era pues principalmente importante para los ciudadanos afroamericanos que apenas trataban de establecerse como propietarios. Tercero, los contratos que prohibía la discriminación racial en la elaboración y ejecución de contratos. Cuarto, acceso a los tribunales que les dio el derecho a demandar y a testificar en los tribunales. Y por último, la protección contra la discriminación que tenía el objetivo de proteger los derechos de estas personas y garantizar que gozaran con las mismas oportunidades que los demás. Esta ley de derechos civiles fue un paso significativo hacia la igualdad racial, aunque no fue completamente efectiva y pues fue seguida de otras leyes y enmiendas. Reforma electoral de 1867. La reforma electoral de 1867 hace referencia a una serie de reformas que se establecieron en el Reino Unido y que tenían principalmente dos objetivos. Los objetivos eran expandir el derecho al voto y cambiar la forma en que se estaban ejecutando las elecciones en ese lugar. Los tres aspectos más relevantes de esta reforma fueron, primero, la ampliación del sufragio masculino, pues antes de esta reforma el derecho al voto estaba restringido a una pequeña parte de la población masculina que cumplía con unos ciertos requisitos de propiedad y de residencia. Y posterior a esto, pues se amplió a otra gran parte de la población masculina y pues aunque esto no fue el sufragio universal, sí fue un paso muy importante hacia la democracia acá. También la representación más equitativa. Esto se logró mediante la redistribución de los distritos electorales para que así se aseguraran que cada zona del Reino Unido estaba debidamente representada. Y por último, la eliminación del voto de alquiler. El voto de alquiler era una práctica muy común que hacía que los dueños de grandes extensiones de tierra tuvieran una representación desproporcionadamente grande mediante la influencia de el voto de las personas que trabajaban ahí con ellos. Luego ya posterior a esta reforma hubo otras más que hicieron que el Reino Unido se acercara al sufragio universal y que el sistema británico fuera uno mucho más democrático y representativo. La revuelta de Haymarket ocurrió el 4 de mayo de 1886 en Chicago, Estados Unidos. Esta manifestación tuvo origen en una convocatoria que hicieron los trabajadores en la plaza de Haymarket para exigir una jornada laboral de 8 horas. Durante esta manifestación se produjeron peleas entre manifestantes y la policía que terminó cuando a los policías les lanzaron una bomba causando la muerte de algunos e hiriendo a otros. Las principales consecuencias de este evento fueron tres. La primera, y como consecuencia de la explosión, fueron los juicios y ejecuciones que se llevaron a cabo de los conocidos como los mártires de Haymarket, que eran personas muy asociadas al movimiento. 4 de ellos fueron ejecutados y 4 de ellos fueron enviados a prisión. Segundo, la represión del movimiento obrero, pues la imagen del movimiento se vio muy afectada después de este evento. Y por último, el impacto en los derechos laborales, pues a pesar de esta represión, en muchos lugares de Estados Unidos se consiguió que la jornada bajara a 8 horas y además a nivel nacional se estableció el Labor Day o el Día del Trabajo. La Constitución de 1886 estuvo en vigor durante más de 100 años, desde 1886 hasta 1991, y tuvo un impacto muy importante en el país, sobre todo en el sistema político. Los tres aspectos más relevantes de esta Constitución fueron: primero, la centralización en el poder. En esta Constitución se estableció un sistema político altamente centralizado en el que el poder estaba concentrado principalmente en el presidente. Segundo, la relación entre la Iglesia y el Estado cambió, ya que se estableció a la religión católica como la religión oficial del país y se le dieron ciertos privilegios y poder en la toma de decisiones educativas principalmente. Un sistema unitario a Colombia. Esto significó que se fortaleciera el poder central a expensas de las regiones, o sea, se les quitó autonomía a las regiones. Esta constitución pues tuvo un impacto muy importante en el país,
aunque generó ciertas tensiones a lo largo del tiempo, lo que hizo que se adoptara una nueva constitución en 1991, buscando un modelo mucho más descentralizado y democrático. El Código de Minas de 1887 fue una importante legislación que buscaba regular la explotación y administración de recursos minerales del país. Este código se implementó en un momento en el que la minería estaba experimentando un crecimiento importante y pues tenía el objetivo de establecer un marco legal para la regulación de todas estas actividades. Los aspectos más relevantes de este código fueron tres. Primero, los derechos de concesión. Se establecieron unos derechos de concesiones a personas en específico o empresas para la explotación de yacimientos minerales específicos. Los impuestos y regalías se establecieron también para todos los que hicieran estas actividades y dichos impuestos debían deberían usarse para impulsar proyectos de desarrollo ciudadano. Y por último, la regulación de la seguridad. Este código también incluyó requisitos para garantizar seguridad de trabajadores y para minimizar el daño al medio ambiente. Ley 44 de 1888. Esta fue la ley en la que se estableció a la Corte Suprema de Justicia como el máximo tribunal de justicia del país. Las tres especificaciones más importantes de esta ley fueron, primero, la creación de la Corte Suprema de Justicia, en la que se estableció a la Corte como la máxima instancia judicial del país. Segundo, se establecieron también las funciones y competencias de la Corte Suprema, que le daba la responsabilidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la ley en Colombia. Y tercero, la estructura y organización, en la que se establecía la estructura y organización de la Corte, incluyendo el número de magistrados y la función que debía cumplir cada uno de ellos. La Constitución de 1888 fue una reforma de la Constitución de 1886 que introdujo unos cambios muy importantes, sobre todo en el sistema legal y político del país. 4 de los cambios más relevantes que se establecieron aquí fueron: primero, la libertad de culto, que establecía que los colombianos podrían practicar cualquier tipo de religión. Segundo, la reforma electoral, en la que se amplió la participación ciudadana y se establecieron leyes relacionadas al voto secreto. Tercero, los derechos ciudadanos. Se establecieron nuevos derechos ciudadanos, como por ejemplo la igualdad bajo la ley, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Y por último, se le dio mucha más autonomía a las municipalidades, buscando de esta forma promover la descentralización en el país. Estas reformas tuvieron como objetivo modernizar y democratizar la Constitución de 1886, pero sin embargo no tocaron la base fundamental del sistema político colombiano, que siguió siendo unitario y centralizado. Guerra de los Bóers. La Guerra de los Bóers fue un enfrentamiento que tuvo lugar en Sudáfrica entre 1899 y 1902 y que enfrentó el Imperio Británico contra las dos repúblicas bóers independientes en Sudáfrica, la República Sudafricana y el Estado Libre de Orange. Esta guerra fue provocada por distintas tensiones económicas, territoriales, y el principal punto por el que se desencadenó la pelea fue por el descubrimiento de muchos depósitos de minerales en las zonas que estaban controladas por los bóers. La guerra fue feroz y se desarrolló en un terreno complejo. Al principio los bóers se hicieron como con unas victorias, pero a medida que pasó el tiempo, los británicos fueron desplegando mejor armamento, mejores recursos y aplicaron mejores tácticas de guerra. Y pues la victoria finalmente se consumó en 1902 con el Tratado de Vernier. Según los términos de este tratado, los bóers pasaron a ser colonia británica, aunque se le concedió cierta autonomía bajo ese dominio. Nueva Zelanda, el primer país del mundo a reconocer el derecho al voto a las mujeres gracias a Catherine Wilson Shepherd. Como joven feminista, ella creía firmemente que las mujeres debían participar en todos los aspectos sociales y políticos. La lucha por los derechos de la mujer había comenzado después de la Revolución Francesa, después de
que la escritora y filósofa Olympia Hughes escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Sin embargo, su reivindicación fracasó y fue guillotinada durante el terror revolucionario. Las demandas por el sufragio femenino en Nueva Zelanda comenzaron en 1869. Numerosos parlamentarios llevaron la propuesta al Congreso y consiguieron el voto a las mujeres propietarias, pero como la discriminación se mantenía, en 1885 se estableció en Nueva Zelanda una rama de la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza, una organización civil feminista de Estados Unidos que exigía derecho político desde un prisma religioso. Ese mismo año, Kate se convirtió en líder del sufragio de campaña. En esta labor organizó reuniones, escribió lecturas y realizó peticiones al Parlamento apoyada por miles de mujeres entre 1891 y 1892, lo cual tras varios intentos y una recogida masiva de firmas, casi 32.000 mujeres, en 1893 las mujeres, incluyendo las maoríes de 21 años, pudieron votar. A pesar de la oposición del primer ministro, ambas cámaras del Parlamento aprobaron la ley electoral de 1993 y se convirtió en ley el 19 de septiembre. Esto inspiró movimientos sufragistas en todo el mundo. La Primera Guerra Sino-Japonesa fue un conflicto entre China y Japón por el control y el poder en Corea desde 1894 a 1895. Esta guerra fue relevante porque cambió el equilibrio de poder en el este de Asia, desde la que había sido la potencia durante muchos siglos, China, a Japón. Esta guerra vio el nacimiento del imperio japonés y del nacionalismo nipón. Durante la década de 1890 las rivalidades europeas se hicieron especialmente palpables y los japoneses como consecuencia empezaron a pensar que era necesaria una nueva política agresiva y directa que la que el gobierno había seguido durante las últimas 2 décadas. Desde la firma del Tratado de Kanwa, los japoneses habían comenzado a comercializar productos manufactureros en Corea. Un grupo de coreanos había visto esta apertura con buenos ojos. Veían a Japón como un modelo para lo que creían necesario en su país. Sin embargo, una repentina ola de japoneses despertó una oposición conservadora en Corea. Los chinos aprovecharon este rechazo para mantener su influencia en el que había sido su estado tributario y obtuvieron éxito con esto. En 1890 la independencia de Corea se había convertido en una preocupación urgente. Sin embargo, ese término tenía doble sentido. Para los japoneses significaba liberar a los coreanos totalmente del poder chino y los activistas coreanos buscaban el fortalecimiento nacional y la independencia de las influencias. Dos incidentes llevaron a la confrontación militar a China y a Japón. El primero fue el asesinato de un activista pro-japonés coreano en las calles de Shanghái y mucho más importante fue el segundo incidente en junio de 1894, donde los chinos enviaron tropas a Corea para ayudar a reprimir la rebelión Tonghang y los japoneses también realizaron planes para enviar sus propias tropas. En un primer momento, el gobierno intentó atenuar la crisis, propusieron a los chinos un plan para convertir a Corea en un protectorado conjunto, pero China rechazó la propuesta y como consecuencia el gobierno optó por la guerra. La Primera Guerra Sino-Japonesa fue una demostración de que todos los esfuerzos del gobierno para aumentar la riqueza y la fuerza nacional habían dado su fruto. Los términos de paz establecidos por los japoneses tras la victoria fueron severos. Por el Tratado de Shimonoseki, firmado en abril de 1895, los chinos reconocieron la independencia de Corea, que a partir de entonces dependió de Japón. Acordaron pagar una indemnización sustancial y firmaron un tratado comercial que otorgaba a Japón los mismos derechos extraterritoriales y el trato de la nación más favorecida. Es decir, que la guerra supuso el final de China como la potencia regional y el comienzo de una nueva etapa para un cambio de poder hacia Japón. Del 17 de octubre de 1899 al 21 de noviembre de 1902 se dio el conflicto bélico declarado como el más devastador de toda Colombia, la Guerra de los 1000 días. Los principales actores de este acontecimiento fueron los dos partidos políticos tradicionales, liberal y conservador, quienes a su vez se encontraban divididos en facciones, algunas más radicales que otras, liberales en ramas tradicional y belicista y conservadores en históricos y nacionalistas. Esta guerra estalló gracias a que los belicistas del Partido Liberal se declaró en rebelión en contra del Partido Conservador. Sus razones venían desde antes, desde la Guerra Civil de 1895 y en el fraude electoral de 1897 que dejaron a los liberales fuera de cualquier participación política. Se esperaba el exterminio o el exilio del liberalismo y sus representantes. Ante estas razones, ese sector del liberalismo veía muy probable ganar una contienda que permitiera, entre otras cosas, la aplicación de las necesarias reformas económicas y sociales que necesitaba el país. Estos hechos se sumaban a una economía en crisis gracias a la baja de los precios del café a nivel mundial que contribuyeron al descontento que dio como resultado el estallido de la guerra. El hecho más destacado fue la batalla de Palo Negro en 1900, donde ambos ejércitos se enfrentaron entre el 11 y el 26 de mayo, 15 días de batalla ininterrumpida ni cese al fuego que dejó la derrota liberal en este campo de batalla. A partir de ahí el curso de la guerra cambió. Las acciones se extendieron a buena parte del país gracias a una guerra de guerrillas. Tras varios días de enfrentamiento, los liberales estaban en desventaja, tanto hombres como municiones escaseaban.
Por esta razón huyeron hacia Río Negro, abandonando Palo Negro, y con esta maniobra se dio fin a esta guerra. Finalmente los conservadores fueron los ganadores. Los rebeldes aceptaron firmar el Tratado de Neerlandia el 24 de octubre, pero el Tratado de Paz definitivo se firmó el 21 de noviembre de 1902 a bordo del buque estadounidense USS Wisconsin, atrancado en la bahía de Panamá. Después de la guerra, el país estaba empobrecido, sus industrias y vías de comunicación se encontraban destruidas y la deuda externa e interna eran considerables. A su vez, a causa de la derrota de los nacionalistas, se firmó la Ley 33 de 1903, que establecía el patrón oro para controlar la emisión monetaria, prohibió cualquier nueva impresión de moneda fiduciaria y adicionó que había suspendido las emisiones de papel moneda como recurso fiscal mediante el decreto 217 de febrero de 1903. La Ley 135 de 1905, conocida como la Ley de Educación Primaria en Colombia, fue una legislación fundamental que estableció la educación primaria obligatoria y gratuita en el país. Esta ley tuvo un impacto significativo en el acceso a la educación básica y sentó las bases para el desarrollo del sistema educativo en Colombia. La ley buscaba universalizar la educación primaria, es decir, asegurar que todos los niños tuvieran la oportunidad de recibir una educación básica de calidad. Esto contribuyó a reducir las brechas de desigualdad y a promover la equidad en el acceso a la educación. La Ley de Educación Primaria implicó la creación de nuevas escuelas en todo el país. Se construyeron escuelas en áreas rurales y urbanas para garantizar que hubiera suficientes espacios educativos para atender a la demanda. La ley también hizo hincapié en la formación de maestros capacitados para impartir la educación. Definió las materias y contenidos que debían ser enseñados, así como los objetivos educativos a alcanzar en cada grado. La ley asignó un papel importante a las autoridades locales en la implementación y supervisión de la educación primaria. Las municipalidades y gobernaciones tuvieron responsabilidades en la creación y administración de las escuelas, así como en la contratación de maestros. Dicha ley sentó las bases para el desarrollo del sistema educativo en Colombia, lo que a su vez tuvo impacto positivo en el desarrollo social, económico y cultural de la nación. Desde la promulgación de esta ley, se han implementado reformas adicionales para fortalecer la calidad de la educación y garantizar el acceso equitativo a todos los niveles educativos. La Ley 136 de 1911, conocida como el Código de Comercio de Colombia, es una legislación que establece las normas y regulaciones para las actividades comerciales y mercantiles en el país. El Código de Comercio de Colombia abarca una amplia gama de temas relacionados con el comercio y las transacciones mercantiles. Incluye disposiciones sobre los comerciantes y su capacidad legal. La ley define quiénes son considerados comerciantes y establece los requisitos y obligaciones que deben de cumplir. También regula aspectos como el registro mercantil, los libros de contabilidad y la contabilidad mercantil. Dicha ley enumera diversos actos que se consideran actos de comercio, como la compra y venta de bienes, la industria manufacturera, la banca, entre otros. Estos actos son tratados de manera especial por el Código y están sujetos a reglas y disposiciones específicas. Establece las normas para la celebración, ejecución y resolución de los contratos mercantiles, como los efectos de la quiebra y la liquidación de las empresas. Regula la creación, funcionamiento y disolución de las diferentes formas de sociedades comerciales en Colombia y establece los derechos y obligaciones de los socios, así como los requisitos para la constitución y registro de las sociedades. Regula su emisión, circulación y los derechos y obligaciones asociados a estos instrumentos financieros. A lo largo de los años, la Ley 136 ha sido objeto de modificaciones y actualizaciones para adaptarse a los cambios en el entorno comercial y jurídico. Esas actualizaciones han tenido como objetivo mantener en vigencia este código para las prácticas comerciales contemporáneas. En 1913, el Congreso de la República aprobó la Ley 31, que estableció normas sobre el trabajo de los establecimientos industriales. La ley reguló que la jornada laboral máxima se fijó en 10 horas diarias con un descanso mínimo de 1 hora, que los trabajadores tenían derecho a un descanso dominical remunerado y los empleadores estaban obligados a adoptar medidas de seguridad industrial para proteger a sus trabajadores. Se establecieron normas para proteger a las mujeres y los niños del trabajo peligroso y se creó la figura del inspector de trabajo, encargado de velar por el cumplimiento de la ley. La Ley 31 fue un avance importante en la protección de los derechos de los trabajadores en Colombia. Sin embargo, aún dejaba muchos aspectos de la relación laboral sin regular. En las décadas siguientes, la legislación laboral colombiana se ampliaría y fortalecería hasta alcanzar el nivel de desarrollo actual. Construir un canal en Panamá se remonta al siglo XVI. La participación de Francia comenzó en 1879, cuando Ferdinand de Lesseps obtuvo un contrato con Colombia por el que obtenía durante 99 años el derecho exclusivo de construir un canal interoceánico que uniría el Atlántico y el Pacífico a través del Istmo de Panamá, por aquel entonces un departamento de Colombia.
Sin embargo, el proyecto francés fracasó por las dificultades del terreno, la elevada mortandad y la mala administración de la economía de la empresa en Francia. La compañía de Lesseps fue asumida por el ingeniero jefe de la obra, Philippe Benoit Barilla. A principios del siglo XX, Benoit Barilla se dirige al gobierno de los Estados Unidos, quien mostró interés en construir un canal en Centroamérica. El gobierno de Estados Unidos negoció entonces con Colombia el tratado Eren-Jai, donde se expresó la intención de emprender la construcción de un canal en un futuro y su navegación con derechos de vía igual entre los ciudadanos granadinos y los estadounidenses, así como se garantizó que la Nueva Granada sería soberana sobre su territorio. Sin embargo, el Senado colombiano rechazó el tratado en 1903. Ante este contratiempo, los Estados Unidos, que ya estaban determinados a hacerse con el canal, deciden seccionar Panamá de Colombia, apoyando el movimiento separatista de la oligarquía panameña que proclama la República el 3 de noviembre de 1903. Panamá declaró su independencia de Colombia y tan solo 15 días después el presidente Theodore Roosevelt consigue la firma del Tratado Jai-Benoit-Barilla, por el que adquiere el derecho a terminar el canal a través del Istmo y el dominio a perpetuidad de la zona del canal a cambio del pago de $10 millones y un arrendamiento anual. La construcción del canal, a pesar de sus dimensiones y de la dureza de la obra, fue concluida antes del tiempo previsto y con un coste menor de lo presupuestado. El canal, que también poseería una gran importancia estratégica, se inauguró oficialmente el 15 de agosto de 1914 con el paso del buque Ancón, justamente al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Se entiende por Revolución Rusa al conjunto de eventos históricos ocurridos en Rusia a principios del siglo XX en 1917. Consistió en el derrocamiento del régimen monárquico zarista, un régimen absolutista que no proporcionaba las condiciones mínimas para el establecimiento de industrias, haciendo que la economía se atrasase. Eran dueños de todo poder político y económico. Se buscaba por ende un nuevo modelo de Estado de tipo leninista republicano, un Estado con los preceptos del marxismo, o sea, de construcción del comunismo. Las causas de la Revolución Rusa son principalmente dos. La primera, la situación de opresión y pobreza a la que estaba sentenciado el campesinado ruso desde hacía ya mucho tiempo, el colapso de las estructuras del Estado, todo eso sosteniendo con sus vidas el mando absolutista de la monarquía zarista. Y segundo, las sucesivas derrotas que Rusia sufrió en la Primera Guerra Mundial. Este hecho comprende dos distintos momentos, ambos en 1917. Primero, la Revolución de Febrero, que puso fin al gobierno del zar Nicolás II y conformó un gobierno provisional. Y segundo, la Revolución de Octubre, con Vladimir Lenin y sus compañeros del partido bolchevique, que derrocaron el gobierno provisional e instauraron un gobierno de tipo soviético, reestructurando así el país para colocar los cimientos de la venidera Unión Soviética. Se inició entonces con una huelga espontánea entre los trabajadores de las fábricas de Petrogrado, a los que rápidamente se les juntaron otros sectores como las mujeres. Cuando la policía ya se hizo insuficiente para contener las manifestaciones, el ejército asumió el rol represivo y asesinó a numerosos manifestantes, pero terminó eventualmente sumándose también a los insurrectos. Presionado por el Estado Mayor ante el levantamiento de todos los regimientos de la guarnición de Petrogrado, el zar Nicolás II desistió el 2 de marzo y su hermano, el duque Miguel Alexandrovich, rechazó la corona al día siguiente. Se eligió un gobierno provisional compuesto por alianzas de políticos liberales y socialistas moderados que fracasaron en su intento de contener la desastrosa situación del pueblo ruso y continuar con los esfuerzos de guerra al mismo tiempo. Su cometido era gobernar hasta la elección democrática de una asamblea constituyente a finales de 1917. Ante la demora en la aplicación de las reformas que el pueblo ruso exigía, el partido bolchevique, quien era el más revolucionario, ganó partidarios a ritmo acelerado hacia el otoño de 1917, sentando las bases para la Revolución de Octubre. Se instauró el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado, controlado por los bolcheviques, otorgándoles todo el control de la fuerza y arrinconando así en poco tiempo al gobierno provisional, el cual le fue arrebatado formalmente el poder en pocas semanas. Con el poder bajo el mando de los bolcheviques, se llevaron a cabo las votaciones de la Asamblea Constituyente, en la que los socialistas revolucionarios resultaron vencedores por un amplio margen. La Revolución Rusa sacudió los cimientos del mundo europeo y occidental, porque depuso en muy poco tiempo una monarquía de larga data y transformó el Estado de una forma violenta y significativa, en un lapso de apenas un año. Así cae la monarquía zarista y da inicio a la historia comunista de Rusia, que duraría hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. Con esto se produjeron cambios culturales significativos en Rusia, permitiéndose el aborto legal, el divorcio y la despenalización de la homosexualidad, aunque esta volvió a prohibirse en 1934. Esto también se tradujo en mejoras sociales para las mujeres. También se aprobó el triple principio de la laicidad,
principio que informa y organiza la libertad y diversidad de creencias, igualmente la gratuidad y obligatoriedad de la educación formal. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, es uno de los acuerdos más significativos que surgió después de la Primera Guerra Mundial. No solamente tuvo implicaciones a nivel político y territorial, sino también a nivel legal y a nivel internacional. Con este tratado se puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Este fue firmado por las 4 potencias aliadas, que eran Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, y por otra parte también por Alemania, que era la nación que generó el conflicto. Con este tratado se pretendía establecer unas condiciones de paz y prevenir que se presentaran conflictos más, o se presentara un conflicto similar posteriormente en la historia. Entre las cláusulas legales más importantes en el Tratado de Versalles encontramos 4 puntos principales, que son: el primero, la responsabilidad de Alemania; el segundo, las reparaciones de guerra; el tercero, el desarme; y el cuarto, los territorios de las fronteras. El primero, que es la responsabilidad de Alemania, se refiere a que se reconoció que Alemania era la culpable del conflicto armado que se desató y se le impusieron obligaciones, entre las cuales entra el segundo punto que planteé, que es las reparaciones de guerra, en los cuales se estableció que Alemania tenía que pagar todos los daños que había generado, tanto a nivel interno como a nivel externo, en las naciones afectadas. El tercer punto es el desarme, que a lo que se refiere es a que Alemania tenía que limitar su capacidad militar. Y en el cuarto punto encontramos los territorios y las fronteras, que a lo que se refiere es que las cláusulas territoriales del tratado redefinieron las fronteras de Alemania y crearon nuevos países. Entre las consecuencias legales del Tratado de Versalles podemos encontrar que marcó un precedente en el derecho internacional, porque influyó en la creación de la Liga de las Naciones, que también esta a su vez influyó en la creación de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, de la ONU, que tiene como objetivo mantener la paz y resolver los conflictos internacionales de manera diplomática. El Tratado de Versalles perdura en la arquitectura del derecho internacional y en la forma en la que se abordan y se tratan las responsabilidades de los estados que entran en conflicto a nivel internacional. Este dejó una huella indeleble, es decir, que no se puede borrar a nivel internacional por el conflicto que traía detrás y lo que llevó a su creación, y también marcó un hito, que es decir, un antes y un después en cómo se abordan los problemas internacionales de esta índole. Uno de los episodios más destacados de la historia legal de los Estados Unidos fue la Ley Seca, impuesta entre 1920 y 1933, la cual prohibió la fabricación, venta y el transporte de alcohol dentro de los Estados Unidos. A principios del siglo XX en los Estados Unidos se encontraba un creciente movimiento que abogaba por la prohibición del alcohol, debido a una preocupación de salud pública, lo cual repercutió posteriormente en la creación o en la implementación de la Ley Seca, y se destacan 2 puntos, que es la enmienda 18, el primero, que es que en 1919, en la 18ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se ratificaba la prohibición de la venta, el transporte y de alcohol dentro de los Estados Unidos, lo cual fue la base legal para la Ley Seca. Y la Volstead Act, el Acta Volstead, que en 1919 definió que no se podía consumir, no era legal consumir ninguna bebida que tuviera un porcentaje de alcohol superior a los 0.5%. Entre los años 1920 y 1933, que fue donde se aplicó esa Ley Seca en los Estados Unidos, hubo una consecuencia legal, una consecuencia social grande debido al hecho legal de haber establecido la Ley Seca, en cuanto a que muchas personas no estuvieron de acuerdo con que se estableciera la Ley Seca. Entonces aparecieron los contrabandistas, los grupos que contrabandeaban las bebidas alcohólicas, las personas que las consumían ilegalmente, y en un ámbito más formal se llevaron a cabo debates que cuestionaban acerca de si realmente era válida y efectiva la implementación de la Ley Seca, lo cual llevó al repeal o la revocatoria de esa
ley seca con la enmienda 21, que en la enmienda 21 lo que hizo fue que anuló la enmienda 18. Entonces ahí fue donde se acabó la ley seca, pero pues la ley seca dejó un legado grande en cuanto a que evidenció que se buscaba un impacto positivo al prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en las personas, pero trajo unas consecuencias negativas en cuanto a cómo la gente reaccionó ante ese hecho. Entonces eso marcó un antes y un después en cuanto a cómo las personas se comportaban cuando consumían bebidas alcohólicas y cuando ya no tenían la posibilidad de consumirlas, y reaccionaban de la manera que lo hacían, generando esos movimientos, esos hechos ilegales que se produjeron debido a la implementación de una ley seca. Ahora vamos con un hecho de aquí de Colombia que se presentó en la década de 1920 y que fue el crecimiento urbano. En 1920 se empezó a presentar un aumento significativo en la población y por ende en el crecimiento de las ciudades en Colombia. Y esto lo desarrollaré en dos puntos principales que fueron la zonificación urbana y la infraestructura urbana. La zonificación urbana consiste básicamente en que se tuvieron que establecer leyes y regulaciones mediante normativas que pautaran cómo se podían utilizar las áreas las áreas presentes o disponibles para poder construir los edificios, viviendas o lo que se necesitara construir. Y la infraestructura urbana se refiere a que así como se expandía la ciudad tanto hacia los lados con esa masificación de estructuras que se estaban construyendo, y hacia arriba con los edificios que permitía que viviera más gente en un área determinada, pues eso demandaba que se construyeran más acueductos, más edificios y que se implementaran leyes, que se crearan leyes para supervisar la construcción y el mantenimiento de esta infraestructura que se estaba implementando en la época. El crecimiento urbano que se dio en Colombia en la década de 1920 presentó una serie de desafíos en el desarrollo urbano, en el uso de las tierras y en la infraestructura que éstas requerían para ese crecimiento urbano. Entonces, en ese orden de ideas, la implementación de leyes y de normativas fueron fundamentales para establecer un orden sobre cómo ese plan de crecimiento urbano se iba a llevar a cabo y que fuera desarrollado de la manera más efectiva, y que se pudiera abordar ese desafío y marcar una base acerca de cómo se iba a dar el desarrollo sostenible de esa urbanidad en el país en los años posteriores, y que se evidencia en la actualidad acerca de cómo se construye con las leyes que están establecidas acerca de la expansión de las ciudades y de estas cómo tienen que elaborar para que esto se realice de una manera correcta. No nos salimos de Colombia para hablar de otro hecho legal importante que se dio en el país y que transcurrió en la misma década, que es la de los 1920. Resulta que a principios del siglo XX en Colombia se estaba dando un crecimiento, un desarrollo industrial y empresarial, en el cual a raíz de ciertos conflictos internos se buscaba modernizar la economía. Y esto marcó el inicio de la urbanización moderna, que era lo que estábamos hablando en el punto anterior con el crecimiento urbano, con cambios en la infraestructura, en la economía y en la cultura. A pesar de los desafíos que esto planteó, sentó las bases del desarrollo urbano y continuó en las décadas siguientes, como lo vamos a desarrollar en los siguientes puntos. Entre los puntos más importantes que hubo en esta época para entender el desarrollo industrial y el crecimiento empresarial que se dio en la década de 1920 en Colombia, encontramos el crecimiento de la industria textil, el desarrollo de la minería y la inversión extranjera. En el crecimiento de la industria textil, pues como su nombre lo dice, la industria textil tuvo un auge, tuvo un crecimiento muy grande y notorio, el cual llevó a
a que se generaran ciertas cuestiones legales, ciertas regulaciones en el ámbito laboral, en las condiciones de trabajo y en los derechos de los trabajadores. En el desarrollo de la minería, pues la actividad minera llevó a que se tuvieran que supervisar la explotación de los recursos, que se establecieran pues la propiedad de estos recursos y las responsabilidades legales que conllevaban las empresas mineras por la explotación de un recurso natural. Y como tercer punto que está la inversión extranjera, que es que estas actividades que se estaban llevando a cabo dentro del país llamó la atención del exterior, de otros países. Entonces, para que se diera esa inversión extranjera tenían que haber ciertas regulaciones, lo que llevó a que se implementaran ciertas normas para que fuese un proceso controlado. Entonces, el desarrollo industrial y el crecimiento de las empresas en Colombia en 1920, en toda esta década, nos quedó la base del marco legal que se seguiría evolucionando en años posteriores, con la regulación laboral, la regulación de los recursos naturales, con el desarrollo de la minería, con las leyes comerciales provenientes del interés de una inversión extranjera en las actividades que se estaban realizando internamente. Entonces, esto marcó un precedente en el desarrollo económico del país para la época y que se puede evidenciar actualmente, aunque también se sigue teniendo una fuente de exportación o un punto de exportación con las actividades mineras que se realizan en el país. Seguimos en la década de 1920, pero ya no hablemos de Colombia y nos vamos otra vez para Estados Unidos, donde estaba dando el Equal Rights Act o la Ley de Derechos Iguales, que fue un avance legal para las mujeres. Fueron avances legales, no fue solo uno, fueron los avances legales que se estaban dando para las mujeres en esta época, ya que ellas se encontraban luchando por la igualdad y por el sufragio. Entonces esto marcó un hito en la historia de los Estados Unidos, en los derechos de las mujeres, y no solamente para los Estados Unidos, sino para el resto del mundo. El Equal Rights Act es mejor conocido como la 19ª enmienda o la enmienda Susan B. Anthony, que fue donde se estableció que las mujeres tenían derecho a votar, que eso fue un gran logro en la lucha que ellas estaban llevando a cabo. Y el efecto legal que tuvo fue que se establecía que no se podía negar el voto a nadie sin distinción de género. Entonces, esto no solamente se aplicó en Estados Unidos, sino que posteriormente se iba a aplicar en otros países en los cuales las mujeres no tenían derecho a votar. Este hecho tuvo un impacto gigante a nivel legal y, por ende, a nivel social, porque expandió los derechos civiles, ya las mujeres tenían mucho más derechos, fue un paso gigante para participar activamente en la toma de decisiones, hubo un cambio cultural ya que ellas sufrían mucha discriminación, los hombres no fue fácil acoger para muchos esa medida y lo que llevó a actos de discriminación, de lucha entre los hombres y las mujeres los hombres que no estaban de acuerdo y las mujeres defendiendo sus derechos, pero ellas contaban con protección constitucional, es decir, eso ya era una ley, eso ya había que respetarlo. Luego eso llevó a que hubiesen legislaciones futuras que les permitieran a las mujeres abrirse mucho más campo, como por ejemplo en la Ley de Igualdad Salarial y la Ley de Derechos Civiles que llegarían en 1964. Volvemos a Colombia con un hecho que se dio específicamente en 1923 con la creación de la Superintendencia Bancaria, una entidad que desempeñó un papel crucial en la regulación y el desarrollo del sector bancario y financiero del país, pues Colombia en ese momento se encontraba buscando modernizar su sistema financiero y garantizar la estabilidad económica. En el año 1923 fue creada la Superintendencia Bancaria de Colombia bajo la Ley 45 del mismo año, que se creó con el fin de supervisar y regular las actividades bancarias y financieras del país. Se le otorgó la autoridad para emitir regulaciones, supervisar la solidez financiera de las instituciones bancarias y garantizar la confianza en el sistema financiero.
La creación de la superintendencia bancaria en Colombia tuvo un impacto a nivel legal radicado en la regulación bancaria, que fue que con la creación de la superintendencia se estableció un marco legal para la regulación de las actividades bancarias, lo que incluyó la supervisión de los bancos, la protección de los depositantes, la promulgación de normativas que garantizaran la estabilidad financiera. También el crecimiento del sector bancario, ya que había regulaciones, pues permitía que se expandiera mucho más el sector bancario y también favoreció la confianza en el sistema financiero, ya que existían regulaciones y había un marco legal que los amparaba, pues la gente ya confiaba mucho más en los bancos y esto marcó un precedente para el sistema financiero colombiano que si sirvió para la posteridad, ya que actualmente siguen aplicando las regulaciones que se empezaron a establecer en ese entonces. Para el año 1928 se presentó un crecimiento muy rápido en la industria bananera, sobre todo en la región caribeña, con grandes empresas como la UFC, no la de artes marciales mixtas, sino la United Fruit Company, una empresa norteamericana que explotaba a los trabajadores y los llevó a exigir derechos debido a esta explotación laboral, lo cual llevó a movimientos sindicales que se presentó en este año 1928 y que desembocó en el episodio en Colombia conocido como la huelga de las bananeras. La huelga se desencadenó debido a las duras condiciones laborales que les estaban imponiendo a los trabajadores, los cuales estaban buscando mejores condiciones laborales y salarios más justos. Esto también trajo la represión y la violencia por parte de las autoridades, por lo cual hubo actos de violencia, actos de represión contra los huelguistas, y esto generó una gran indignación tanto a nivel nacional como internacional. Entre los aspectos legales más representativos que dejó la huelga de las bananeras está la fundación de sindicatos, que son grupos que lucharon por garantizar mejores condiciones laborales para los trabajadores, el reconocimiento legal de los derechos laborales, ya que había una necesidad, se evidenció una necesidad de mejores garantías para los trabajadores, la legislación laboral también, donde se establecieron estándares mínimos para las condiciones del trabajo y se brindaron mejores garantías para los trabajadores, y por último un impacto en la conciencia social, en las personas para hacer respetar y para darle valor al trabajo y luego de todos los conflictos que se generaron, la represión y el episodio que se presentó con la violencia entre las autoridades y los trabajadores luchando por sus derechos. Hola, mi nombre es Santiago Orozco Ávila. Yo vengo a hablarles sobre los hechos legales más importantes ocurridos entre el año 1928 y final de década de 1940. Pues en estos años pasaron muchas cosas importantes. Primeramente tenemos los acuerdos comerciales internacionales que se dieron en el año 1928. Pues como bien sabemos, las guerras lo único que dejan son desgracias y pérdidas en todos los sentidos. Un gran ejemplo de esto es la Primera Guerra Mundial. Este acontecimiento histórico ocurrido entre 1914 y 1918 nos dejó como resultado todo lo negativo que nos podamos imaginar. Pues hubo un gran impacto en la economía mundial, la cual se demoró hasta 10 años para llegar tal vez a compactar ideas para poder recuperar esta. Pues la idea más importante y la cual fue un paso más adelante para poder solucionar esto fue la creación de la Liga de Naciones. Pues en esta se crearon acuerdos los cuales le permitían a los países recuperar su economía y también fortalecer la unión de las naciones haciendo acuerdos bilaterales, los cuales le permitían libre comercio entre naciones y con esto generar ganancias que pudieran ir ayudando poco a poco a la economía de estos países. También es muy importante aclarar
Algo que impidió tal vez la realización, no totalmente, pero sí fue una piedra en el camino de todos estos acuerdos, fue la Gran Depresión que ocurrió en el año 1929. Pues fue algo muy inesperado cuando ya se tenían las ideas concretas sobre qué se iba a hacer para recuperar la economía mundial. Pues esto se solucionó con acuerdos que se tenían a largo plazo desde el año 1928 en la Liga de las Naciones. Pues esto ya permitía la unión de las naciones, que a pesar de lo ocurrido con la Gran Depresión, no se dejaron afectar mucho por esto y pudieron prosperar muchas naciones y así encontrar una estabilidad en la economía nuevamente. Bueno, en el año 1928 también ocurrió uno de los acontecimientos más importantes y uno de los más recordados en Colombia, como lo fue el Tratado Thomson-Urrutia el 6 de abril de 1914. Pues este fue firmado por Thaddeus Thomson como representante de los Estados Unidos y por el colombiano José Francisco Urrutia. Pues estas dos personas se reunieron para firmar el tratado que iba a resolver conflicto de años entre las dos naciones, Colombia y Estados Unidos, puesto que Estados Unidos fue partidario de la separación de Panamá de Colombia, pues les ayudó mucho con eso y fue algo que el gobierno colombiano no estuvo de acuerdo. Debido a eso se firmó el tratado y se llegaron a unos acuerdos para que estas dos naciones pudieran estar en paz. Como primero se tenía que Colombia no iba a pagar ningún peaje cuando pasara por este canal de Panamá. El segundo se tenía que iban a definir las fronteras para saber qué territorio era el de Colombia y qué territorio iba a quedar para Panamá. Como tercero, se tenía que también se iba a impedir cualquier impuesto que le pudieran cobrar a Colombia por pasar alimentos o todo lo que se fuera a exportar o importar de Colombia o hacia Colombia. También tenemos como último y más importante, pues que el gobierno estadounidense debía otorgarle 25 millones de dólares a Colombia para cerrar este tratado. Esos fueron otorgados a Colombia, pero no se invirtieron muy bien en ese tiempo, lo cual pues no pudo dejar ninguna ganancia sobre Colombia al haberse separado de Panamá. Y esto solo fue un incentivo de Estados Unidos muy pequeño, puesto que no es comparable lo que ha ganado Estados Unidos con este canal de Panamá desde que se ratificó este tratado en 1928 hasta el día de hoy, con lo que le dieron a Colombia en su época. Bueno, en el año 1993 se dio lo que se conoce como la Ley de Reforma en Alemania. Pues el 6 de abril se consolidó esta ley de reforma, la cual traía consigo muchas decisiones erradas de parte del gobierno de este año. Pues como bien sabemos, luego de la Primera Guerra Mundial y después del Tratado de Versalles, se encontró a Alemania como culpable de todos estos desastres que ocurrieron y pues ellos entraron en una crisis económica y en lo político pues quedaron muy mal. Toda la nación estaba en un desastre total y debido a esto se ocasionaron muchos grupos opositores, partidos políticos que no existían y que se crearon a partir de eso, entre ellos el partido nazi de Adolf Hitler como su líder, el cual tenía unas ideas, como bien sabemos, muy radicales, muy totalitarias en su país, y pues a partir de toda esa ley de reforma se dio que Adolf Hitler fue posicionado como canciller. Debido a eso, pues todo lo que él tenía en mente se estaba cumpliendo, pues todo, todas las leyes podían ser cambiadas y fue así. Pues se cambiaron leyes y también se crearon unas nuevas, una como la de que no podían existir grupos opositores al partido nazi. Pues todo esto ayudó a que ellos pudieran
radicar su partido y que ya no hubiera nada más que les impidiera hacer lo que quisieran con ellos. Pues como bien sabemos, todo esto ocasionó hechos desastrosos hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial. Pues para Alemania, que pensaban que tal vez podía ser un resurgimiento, fue todo un desastre y quedaron de nuevo en manos de una persona que no los iba a comandar a ningún lado, pues solo los llevó a la desgracia de su país para volver a tener que recuperarse hasta los tiempos de hoy. La Ley de Derechos Nacionales Laborales, o también conocida como Ley Wagner, fue promulgada en 1935 en los Estados Unidos. Pues esta ley decidieron validarla luego de que la Gran Depresión ocasionó muchos desacuerdos en las empresas, pues ya los empleadores no trataban lo mismo a sus empleados. Todos estos se vieron afectados y pues había mucha discordia. Debido a eso se decidió crear la ley. Esta ley permitía a los trabajadores crear sindicatos, pues para que defendieran sus ideales, ya que en este tiempo se tenían condiciones muy malas en las empresas, pues todas las organizaciones después de la gran crisis que hubo tenían muy malos tratos con sus empleados y pues las condiciones no eran las mejores, se tenían bajos salarios, largas jornadas de trabajo y tampoco había protección en estos mismos. Entonces las personas decidieron armar estos sindicatos, formarlos legalmente ya con la ley, que este era el principal objetivo de esta ley Wagner, proteger a todos los trabajadores que quisieran armar una organización de sindicato que pudiera combatir contra sus empleados. Pues esto ayudó mucho y tuvo una gran repercusión alrededor de todo el mundo, pues en varios países se decidió tomar ejemplo de esto y combatieron los obreros contra las organizaciones, contra sus empleadores para tener mejores condiciones de trabajo, y así fue que redujeron las horas laborales, también mejoraron los salarios y las empresas empezaron a mejorar el ambiente laboral por uno más sano, para que tuvieran más protección, que se sintieran mejor los obreros, y también pues esto ayuda a que estas personas rindieran más de su trabajo y lo hicieran mejor. También es muy importante recalcar que cuando se organizaba un sindicato, pues ya a partir de esta ley se decidía por votos si habían muchos sindicatos o así fueran solo dos, pero se decidía por votos y el sindicato que tuviera más voto, así las personas que no hubieran votado por este debían aceptar y pertenecer a este sindicato si querían luchar por sus ideales. Esto fue algo que marcó un antes y un después en Estados Unidos y que fue una mejoría total para el país. En el año 1935 se dio la Ley de Gobierno de la India. Pues esta fue una legislación promulgada por el gobierno británico en el marco de la Constitución de la India británica. Allí pues permitían un poco más de autonomía para los hindúes, pues estaban a cargo de Mahatma Gandhi, que era su comandante, su mandatario. Este fue el que estaba velando por la lucha de la independencia y de la autonomía de la India, pues en esta época aún estaban muy dominados por la colonia británica, ya que estos por ley no los dejaban autogobernarse. Pero esta ley fue un gran paso para que más adelante se pudiera dar la independencia y poder tener una lucha contra estos británicos. Pues esta ley lo que permitió fue que se crearan sistemas federales y también un gobierno central, tanto como gobiernos provinciales, los cuales tenían funciones específicas. También, aunque el total poder no era de la India, sino que gran parte de este pertenecía al Reino Unido, pues con esta ley se sentaron bases para un desarrollo posterior en los años siguientes que pudiera permitir un desarrollo mejor y que la India pudiera autogobernarse y ya no ser una colonia más del Reino Unido. En el año 1936 se dio la Ley 200 en Colombia.
Pues esta ley lo que nos habla es que los bienes baldíos o no utilizados por muchas personas que son dueñas de terrenos muy grandes, pues se decidieron expropiar por el gobierno y pues con esto se decidió hacer plantaciones las cuales pudieran favorecer al país tanto en lo económico como en los avances que pudieran existir en la época. Pues esto también le permitió a muchas personas generar ingresos de más, pues al no utilizar estos terrenos y que el gobierno se los pudiera utilizar a través de todos los ingresos que ellos ya tenían, pues les generó ingresos también a los dueños de todo esto. Entonces se crearon jueces de tierra para decidir de quién eran las tierras que tal vez tampoco habitaba nadie para poder utilizar estas y allí ponían campesinos que pudieran cultivar y si ya eran de alguien pues se decía que ellos iban a estar a cargo, pero esta parte iba a ser del gobierno, que el gobierno pudiera darles un mejor uso, pues porque tal vez las personas que eran dueñas no podían utilizarlos por cuestiones monetarias o simplemente no tenían ningún dueño y pues estas tierras se estaban desaprovechando. También esta ley sirvió para la protección del medio ambiente en la nación de Colombia, pues en varios puntos de este acuerdo, de esta ley, nos cuentan que no se puede talar árboles en estas tierras donde estén expropiadas o que así no sean expropiadas, que si no están siendo utilizadas, no se debe talar árboles, se debe respetar el medio ambiente y pues esto también ayudó mucho a que en Colombia no hubiera unos gastos inadecuados de recursos. La Carta de las Naciones Unidas fue un tratado firmado por todos los países después de la Segunda Guerra Mundial el 26 de junio de 1945. Esto en pro de buscar promover la paz, la seguridad y la unión entre todas las naciones del mundo, pues la Segunda Guerra Mundial dejó un desastre, dejó muchas vidas perdidas, lo cual fue algo que impactó mucho al mundo y desde allí se decidió que esto no volviera a pasar. Entonces, pues la carta también tenía como objetivo que a futuro no hubieran conflictos nuevos entre otras naciones y pues esta carta lo que permite es que cada nación tenga voz y voto en todas las reuniones que se hagan allí para buscar el bien del mundo. Pues por más pequeña que sea la nación, allí se dice que todas tienen derecho a voto, que no importa qué tan pequeño o grande sean. En este tratado también se dio la creación de varios órganos que son los que componen esta organización, los cuales son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y también la Corte para la Justicia. Pues eso también porque el tratado se enfocó en que las naciones cooperaran para los asuntos económicos, sociales, culturales y todo lo relacionado con un país y pues así tener una mejor convivencia entre naciones. También se habla de que si hay un conflicto o puede haber un conflicto a futuro, primero se debe llamar al diálogo allí en esta organización, pues allí lo intenta resolver entre todas las naciones y si no se puede resolver, se entra al Consejo de Seguridad para que intervenga con sus fuerzas militares de todos los miembros, pues ya que la intención es que en todo el mundo haya paz y que no hayan más conflictos a futuro. Tal vez esto no se logra siempre, pero desde ese tiempo para adelante, pues hemos visto una mejoría en todo esto, ya no se han visto tantas guerras y ya lo que ocurre es muy interno entre los países, pero internacionalmente esto ya no se da gracias a estas organizaciones que se han creado.